El 15º Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, la CES, tuvo lugar recientemente, del martes 23 al viernes 26 de mayo de 2023 en Berlín. Participaron en el evento unos 600 delegados y delegadas sindicales, incluidos las secretarias generales o presidentes de unas 93 organizaciones. Esos son 41 países europeos, 10 federaciones sindicales sectoriales europeas e invitados especiales del continente y del resto del mundo. Los líderes europeos discutieron durante 4 días las demandas y prioridades sindicales para garantizar un trato justo para trabajadores y trabajadoras. Se intercambiaron además puntos de vista sobre la renovación sindical, sobre el futuro del trabajo, sobre un nuevo modelo económico para las personas y el planeta, sobre el futuro de Europa y sobre una CES, una confederación más fuerte. Y todo ello en un momento muy importante, en el que los poderes públicos del continente, España incluido por supuesto, deben decidir si vamos hacia adelante o hacia atrás en muchos aspectos. Y en nuestro país votamos con la canícula de julio y en pleno puente de ese mes. Pero eso ya es harina de otro costal. Y decimos esto porque, coincidiendo con el cónclave sindical, se han conocido las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la necesidad de ajuste fiscal. Se agolpan las preguntas que urge contestar acerca del modelo de gobernanza socioeconómica de la Unión, la reforma del semestre europeo o el Pacto Verde Industrial, entre las más importantes. Y urge porque parte de la ciudadanía tenemos fresco y en la retina el recuerdo de las nefastas consecuencias de la política de ajuste de hace algo más de una década. El caso es que en este momento se están disputando los términos en que se reforma la gobernanza económica de la Unión. Por ejemplo, las preguntas hay que contestarlas. ¿Para quién y para qué son importantes los objetivos del 3% para el déficit público de cada Estado o del 60% del PIB para la deuda? ¿No sería un suicidio colectivo creer que una reducción de esos indicadores en plazos demasiado cortos sean compatibles con afrontar los retos de las transiciones digitales y energético-ecológicas? Puede que sea así, porque los costes de abordar la transición verde y alcanzar el objetivo de neutralidad de emisiones en 2050 tiene un coste de tal calibre que solo una minoría de estados con capacidad de endeudamiento podría afrontar. ¿Qué pasa con el resto? Si el resto de estados tiene que dedicarse en plazos irreales a una reducción drástica de la deuda, el incremento de las asimetrías, de las diferencias dentro de la Unión, puede volver a derivar en una situación sociopolítica explosiva que imposibilitará las transiciones justas y algunos países se quedarán atrás, muy atrás. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en nombre de todos los compañeros y compañeras de comunicación del sindicato y también de Marina Guardia, el maestro de ceremonias, el dueño de los civilos que se está pegando ahora mismo con ese ruido de fiesta que tenemos de fondo y que vamos a intentar depurar. De todas formas, sin esa participación, sin su trabajo, nada sonaría, tendrías el silencio. De estas cosas vamos a hablar, lo dicho, con el Congreso de la CES, que eligió al nuevo equipo directivo de fondo. Nos acompaña Cristina Faciaben, ella secretaria confederal de Internacional y Cooperación de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Cristina? Hola, muy bien. Ha habido varias resoluciones, se ha hablado de Cuba, de Ucrania, de Qatar, pero yo creo que lo más importante, al menos a mi juicio, así a bote pronto, una movilización para otoño en toda Europa, que se empieza a calentar casi inmediatamente, de las organizaciones que conformamos la Confederación de Sindicatos Europeos. Pero ¿cómo ha transcurrido el Congreso? Cuéntanos. Bueno, pues el Congreso ha transcurrido como suelen ser estos congresos internacionales, muchas intervenciones, digamos que poco debate y mucha palabra, ¿no? Una gran, creo recordar, de los que yo he vivido, el Congreso donde más intervenciones externas han habido, sobre todo de políticos del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, una alta presencia de alemanes, se celebraba en Berlín, y como digo, poco debate porque las estructuras de este tipo de congresos son muy diferentes a las que estamos acostumbrados nosotros internamente. El debate ya viene muy cerrado, se trabaja mucho previamente,
Los documentos son bastante genéricos, con lo cual tampoco dan mucho pie para la intervención. Intervenciones de las delegaciones de carácter voluntario, donde se acaban generando algo más parecido a monólogos que realmente a un debate. Era un congreso muy plácido, con una única candidatura a la Secretaría General, una única candidatura a cada uno de los puestos del secretariado, el presidente también, la candidatura del presidente también única, por tanto, todo ya muy apañado, digamos, previamente. Ajá. Oye, una curiosidad, ¿se siguen apreciando, las diferencias en cuanto a la forma de observar, de entender el sindicalismo en Europa entre algunos países, digamos, del norte europeo, los países, pues en las islas, por ejemplo, y la parte más continental, más sur, Francia, España? ¿Eso se sigue notando? ¿Sigue estando, en fin, muy presente? Sí, está claro que la Confederación Europea de Sindicatos es una confederación muy diversa, donde cabe prácticamente todos los extremos, ¿no? Pues desde sindicatos claramente posicionados en la izquierda política hasta sindicatos que, es una discusión que habrá que abrir algún día, sindicatos que en nuestra opinión pues tal vez no deberían seguir estando afiliados, ¿no? Porque están situados a la derecha, en algunos casos incluso a la extrema derecha. Yo te diría que esas diferencias norte-sur, que tienen mucho que ver con el modelo sindical, también con el modelo de empresa, ¿no? En los países nórdicos, prácticamente cogestión empresarial, sindicatos corporativos, son confederaciones sindicales, no son sindicatos como nosotros, sino que son, digamos que agrupaciones centrales de sindicatos corporativos, el sindicato de la banca, el sindicato del comercio, el sindicato del metal. Además, como digo, de esas diferencias que han existido siempre y siempre continuarán existiendo, porque en principio no vamos a cambiar ni los unos ni los otros de modelo sindical ni seguramente tampoco de modelo de gestión de las empresas, se une una diferencia importantísima entre el este y el oeste. Eso yo creo que en los últimos años se ha radicalizado las posturas más hacia la derecha de muchos, no todos, pero de muchos sindicatos del este, ¿no? Claro. Te preguntaba, además de esta cuestión, ¿no? Por la transición verde, por la discusión sobre la vuelta, de esos criterios, ¿no? Los objetivos del 3% para el déficit público. Te preguntaba, introducía, quiero decir, del 3% para el déficit público, el 60% del PIB, y esa movilización que se está empezando a organizar de los sindicatos y que debería cristalizar en otoño en una gran movilización europea. Yo creo que nada habría dado más fuerza al reconocimiento y a la unidad del sindicalismo europeo que una gran huelga que hubiese paralizado el continente, por ejemplo en 2012, para mostrar rechazo a los designios del Fondo Monetario Internacional, se me ocurre. Pero ¿cómo estáis preparando lo de otoño, que decía yo puede ser de lo más sobresaliente que salió del Congreso? Mira, esta iniciativa surge de la CGIL italiana, ¿no? Sí. Es obvio que Italia está viviendo un momento... Claro, a flor de piel, sí. Por lo crítico, ¿no? De la situación política. Cuando se plantea esa propuesta, que nosotros ya la conocíamos previamente, nosotros, tanto comisiones como UGT, manifestamos nuestro apoyo total y absoluto, pero nuestras dificultades en este momento para movilizar a la clase trabajadora en España, pues por incrementos salariales o por mantenimiento de derechos laborales o el derecho a la huelga, que está absolutamente en peligro en Gran Bretaña, ¿no? Por ejemplo, pues porque nosotros estábamos viviendo en ese momento pues un momento bastante dulce, ¿no? Acabábamos de firmar la NF, una reforma laboral que está dando buenos frutos, diálogo social, pero nosotros allí nos comprometimos a que íbamos a apoyar y nos íbamos a solidarizar, porque esto va de hoy por ti, mañana por mí, ¿no? La historia es así de caprichosa y nos pone en la situación en la que estamos actualmente, unas elecciones en el mes de julio, una incerteza absoluta sobre lo que va a ocurrir y el peligro de que, pues estemos, pues si no como Italia, pues cerca, ¿no? Con un retroceso enorme de los derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, esa es un poco la historia como se gesta. ¿Qué ocurre? Cuando
cuando nos vemos en la tesitura esta de aprobar esta resolución, que por supuesto nosotros, insisto, apoyábamos, pero veíamos dificultades para, desde el movimiento sindical español, poder realmente movilizar, surge una idea que uno de los que la pone encima de la mesa es Unai Sordo, de que estamos ante la amenaza, que es muy cierta, de que vamos a volver tristemente a políticas de austeridad, ¿no? En el momento en el que la nueva gobernanza europea se ponga en marcha, se acaben, como decía, esa especie de moratoria, ¿no?, del déficit, ese momento tan bueno, ¿no?, de la Unión Europea inyectando dinero, huyendo de la austeridad para generar movimiento de la economía. Eso puede llevarnos a la movilización más fácilmente, no a la austeridad, nunca más austeridad, ¿vale? Entonces, ese toque de atención de la clase trabajadora, del movimiento sindical europeo, diciéndole a la Comisión Europea, a la Unión Europea, que no estamos dispuestos a volver a la situación que vivimos en la anterior crisis, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión. Para mí también, como bien dices, es tal vez lo más interesante, lo más fructífero de este congreso, ¿no? Esa capacidad o por lo menos esa iniciativa de una movilización a nivel europeo, ¿no? Nosotros hemos siempre sido muy críticos con la CES por su incapacidad de movilizar. Es decir, la CES actúa muchas veces más como lobby en las instituciones europeas. Bruselas, sí. Sí, eso es una contraparte a la Comisión Europea, una contraparte a Europe Business. Mucha reacción, pero muy poca propuesta. Mucha enmienda, mucha alternativa, pero poca capacidad de movilizar y de asustar, ¿no? O sea, de generar un conflicto colectivo ante unas medidas injustas. Claro. En esta tesitura, yo creo, Cristina, corrígeme si me equivoco, que la CES debería abanderar la utilización de los semestres europeos, hablaremos también de eso, para plantear objetivos equilibrados referidos al crecimiento sostenible, la inversión, el empleo, bajo el paradigma de aprovechar ese impulso para hacer más humanas, para hacer más ciudadanas la transición energética y digital. Yo creo que estamos en un momento clave, es histórico. Absolutamente, eso, y yo creo que también un auténtico plan de industrial europeo, ¿no? Cómo ser... Aquí estamos en otra partida, ¿no? O sea, lo que habíamos estado hablando hasta ahora, pues se ha de alguna manera derrumbado, pues con la situación geopolítica que estamos viviendo, ¿no? Esa política de bloques que se ha cambiado de manera radical, esa amenaza, que a mí tampoco me parece una amenaza, o sea, todo en esta vida se puede matizar, ¿no? Esa amenaza, como digo, que para la Unión Europea o para sus dirigentes supone China, ¿no? En este caso, con una guerra en Europa, en la frontera de la Unión Europea, con muchísimos países que estamos en la CES y que estamos en la Unión Europea, que forman parte de la OTAN, con todo lo que eso supone. Entonces, esa política industrial es clave, ¿no? O sea, pero bueno, dicho eso, como decías, lo del semestre, a ver, eso va en la línea. Nosotros hace también muchos años que, aquí nadie inventa nada, pero, o sea, esto hace muchísimos años que nosotros estamos reivindicando el semestre social, o sea, no solamente el semestre económico, que nos acaba condicionando la vida, no es un decir, es la vida de los ciudadanos europeos. Pues nosotros creemos que también debería haber un semestre social, en el sentido de que también habría que establecer unos indicadores sociales. Tenemos un preciosísimo pilar europeo de derechos sociales que en el papel es fantástico, fabuloso, pero que luego eso hay que materializar, ¿no? Entonces ahí, pues la propuesta que se hizo, la que le han llamado la propuesta hispano-belga, ¿no? De realmente impulsar, pues que los tratados tengan un artículo que vincule a los estados a cumplir esos requisitos de una Europa social, que todos nos pusimos de acuerdo en su día, ¿no? Cuando constituimos la Unión Europea o cuando nos adherimos a ella, pues eso se convirtió en una realidad. Y ahora, como dices, es el momento, es un poco ahora o nunca, ¿no? Porque ahora nos vamos a ver enfrentados tristemente, pues eso, a otra vez el control del déficit, a limitaciones en el gasto público, en la deuda, en el endeudamiento público. Pues claro, esto coincide además con un semestre de presidencia española y con elecciones.
Y no se puede renunciar, ¿eh? O sea, quiero decir, en Europa no puedes decir, yo era mi semestre, Ahora pero me viene bien. Pero que me pilláis mal. ¿Por qué convocar elecciones? Es un poco complicado armonizar todo eso, ¿no? Es muy difícil, además es una pena, realmente es una pena porque había enormes expectativas, enormes esperanzas en la presidencia española, ¿no? Bueno, a mí ya a veces en las reuniones de la CES decíamos, bueno, ya, ¿no? O sea, sí, claro, tenemos un gobierno progresista, tenemos un ministerio de trabajo con un clarísimo, con una clara, ¿no?, actuación o orientación, pues eso, pro-labor, ¿no?, pro-trabajadores, tal y cual. Pero bueno, todo tiene un límite. O sea, España puede poner encima de la mesa cosas muy interesantes que yo creo que por parte del Ministerio de Trabajo se han hecho propuestas interesantes. De otros ministerios no lo conocemos tanto porque también hay un secretismo sobre el tema importante que aprovecho la ocasión para denunciarlo. Pero bueno, lo que te digo, ¿no? O sea, a grandes expectativas que probablemente muchas no se iban a cumplir. Eso es lo que yo creo que todos seamos conscientes. Pero ahora, con esta situación política que tenemos en España, al principio de la presidencia, empieza el día 1 de julio, el día 23 vamos a tener elecciones, que pase lo que pase, va a suponer un parón durante una buena temporada. Bueno, ya estamos parados y seguiremos parados después de las elecciones hasta que se pueda formar un nuevo gobierno. No sabemos si cambia el gobierno, qué pretensiones tienen en cuanto a la presidencia española. Algunos compromisos no van a poder eludirlos, lo que está convocado, porque está convocado a nivel europeo. Ahora ya no puede, como tú dices, no puedes decir ahora no me viene bien y ahora voy a cambiar. Pero bueno, seguramente el interés o la presión que pueda hacer el gobierno español no va a ser la misma. Si el que está gobernando es el que diseñó el semestre, o sea, la presidencia europea del semestre, o es otro gobierno. Claro, hay una petición ya estamos acabando, Cristina, pero hay una petición del sindicalismo europeo, que será del Congreso, de impedir el comercio entre países europeos y los asentamientos en territorios ocupados. Eso toca directamente a una de las grandes cuestiones, ¿no?, de la izquierda en España y de esta organización en particular, ¿no?, el Sáhara, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a ver, esto es una cuestión. De todos he sabido que Comisiones Obreras históricamente apoya la causa saharaui, no solo de boca, o sea, no solamente con proclamas, sino en la práctica, ¿no? Nosotros hemos hecho durante muchos años muchas gestiones, el que fuera responsable de pensiones, para que se reconociera, por ejemplo, se hiciera una justicia, que parece mentira, ya que nunca descolonizamos el Sáhara Occidental, por lo menos esos trabajadores que trabajaron durante muchos años para empresas españolas, que tengan derecho a una pensión. Es tan simple como eso. Fueron personas que trabajaron para intereses españoles, aportaron muchísimo, pero también aportaron dinero. O sea, también pagaron sus cotizaciones y en cambio no se les reconoce por cuestiones más burocráticas que de otro tipo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo y hay muchísimos más. Entonces, nosotros obviamente apoyamos que en Europa se prohíba abiertamente la compra, ¿no?, de productos tanto en el Sáhara Occidental, que está ocupado ilegalmente por el Reino de Marruecos, así como de sus aguas, ¿no?, sus aguas territoriales, que también están usurpadas por Marruecos, y la Unión Europea tiene un precioso acuerdo para esa explotación, o sea, para la compra de la explotación de esas aguas, eso por un lado, y luego en los territorios en Palestina también, ¿no?, la ocupación ilegal israelí de territorios palestinos, ¿no? Entonces, esas son dos ejemplos. Por supuesto, nosotros con la causa palestina también hemos estado siempre absolutamente comprometidos. Esas son dos cosas que, bueno, parece mentira que a estas alturas pues todavía no se hayan establecido, pero bueno, los intereses comerciales de muchos países de la Unión Europea no van por ahí, ¿no? Al contrario, tienen enormes intereses en esas zonas ocupadas y con los países que ocupan, además, ¿no? Claro. Caso, tristemente, de España con el vergonzoso último acuerdo con Marruecos. Pues sí, vamos a ir cerrando. Y hoy hemos hablado del Congreso más joven, o por lo menos hasta ahora, de la CES. Los que vengan tendrán que serlo más, Cristina, porque hay una resolución que se aprobó que obliga a cierta cuota joven. Sí, se aprobó una modificación de los estatutos de la propia CES. O sea, no es una resolución. Perfecto. Luego las resoluciones
el papel lo aguanta todo. No, estamos hablando de una modificación estatutaria. Por tanto, por lo menos eso durante 4 años no se va a poder cambiar. Correcto. Sí, se ha aprobado que 1 de cada 4 miembros de las delegaciones de los sindicatos en el Congreso de la CES tenga que ser un menor de 35 años. Como dices, este Congreso de media, ¿no? Han hecho ahí la media. Ahí hay más jóvenes, pero también te digo que hay más jóvenes, pero siguen habiendo muchos mayores. Claro. Además hay un cierto gap, ¿no? También, o sea, hay gente muy mayor, pueden haber algunos jóvenes, pero bueno, también falta ahí presencia de una franja de edad que bueno, que no sé, es histórico porque pasa yo creo que en todas las organizaciones sindicales, ¿no? Los mayores no acaban de irse, hay una cierta gente que no tiene oportunidades y cuando las tiene ya es mayor, con lo cual, vale, volvemos a estar un poco en la misma historia. Claro. A ver, es imprescindible. Hay una realidad que no la podemos negar, ¿no? Los jóvenes tienen una presencia inferior en el mercado de trabajo que los adultos, digamos, adultos que hablo de más de 35, pero bueno, gente más mayor tiene una presencia inferior, eso es impepinable. Desgraciadamente ocupan mayoritariamente puestos de trabajo que están marcados por la precariedad, y el último factor es que para muchos jóvenes los sindicatos tradicionales no somos un referente. Son claro. 3. Yo creo que son 3 factores que combinados son letales, ¿no? Hay que trabajar para conseguir no que los jóvenes entren por cuotas, sino que los jóvenes entren por bien natural, porque estén presentes en las direcciones, porque estén presentes en las bases y porque estén presentes en todos los niveles del sindicato, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar por cuotas, obviamente hay que empezar por cuotas, como han habido cuotas de mujeres para lograr la paridad, porque tristemente yo no soy una fanática de las cuotas per se, ¿vale? Pero son necesarias, son imprescindibles, porque si no rompes ese modelo que es muy peligroso. Si no, nos quedaríamos siempre en las palabras. Pues lo dicho, hoy hemos hablado de la CES. La unión hace la fuerza. La confluencia de las organizaciones obreras, de las organizaciones sindicales, puede ayudarnos a alcanzar los objetivos de manera común en todo el continente, que es de lo que se trata, ¿no? De dotarnos de instrumentos globales para una pelea, para negociar el futuro de manera global, que lo vamos a necesitar. Cristina, muchas gracias como siempre, ha sido muy amable. Gracias a vosotros, un placer. Hasta la próxima. Hasta luego. A todos los demás, por favor, cuídate mucho. Chao.